estimados participantes, sean bienvenidos a un ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que el descanso les haya sido muy bien, que hayan podido recuperar energías para iniciar con esta nueva semana. El día de hoy vamos a contar con la participación de nuestro Sociotec MMA ICA, abogados y consultores ambientales, y nos va a estar acompañando nuevamente el licenciado Edgar Menéndez. No sé si algunos de aquí estuvieron ya presentes en otros ecowebinars anteriores que hemos estado realizando con el licenciado Edgar, pero hemos venido trabajando lo que es el tema de derecho ambiental. ¿Sí? Hemos tenido 4 ecowebinars anteriores respecto a este tema, viendo lo que son los 5 conceptos estancos, también hemos visto los conceptos básicos y hemos estado tratando otros temas. Si ustedes gustan y desean lo que es los enlaces de las otras grabaciones, cuando yo les comparta la grabación del día de hoy, pues con mucho gusto me lo pueden solicitar y yo con mucho gusto les estaré enviando la serie de webinars que hemos estado realizando en conjunto con el licenciado Edgar. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Licenciado, agradecemos mucho su participación y por el apoyo que le brinda a la Academia Ambiental. Nuevamente, hago un pequeño recordatorio de que si ustedes tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto lo pueden escribir en el chat o bien levantar su mano para ir en orden y así darles el espacio para que puedan realizar su consulta. Entonces, licenciado Edgar, muchísimas gracias. Le dejo el espacio. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Después de un asueto largo, pues esperaba que la participación fuera menor, pero tenemos bastantes participantes, gracias a Dios. Eso significa pues que nos hemos buscado buenos aleros en cuanto a la capacitación el día de hoy. Bueno, pues nosotros tenemos un tema que a veces lo dejamos de lado, un tema tan importante, ¿verdad? Que es la sostenibilidad. A veces se habla mucho de sostenibilidad, pero pues, nos vamos por las ramas de los árboles, literalmente, como están aquí en la foto, y no aterrizamos realmente a lo que realmente es la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, me encantaría, antes de que abordemos y que demos unos 2, 3 minutitos para que el resto de compañeros se puedan ir agregando, que en no menos de 30 segundos, pues, se puedan presentar, ¿verdad? Su nombre, su apellido, en qué parte del gremio ambiental están y si laboran, en qué empresa están laborando, para yo poder conocer también a qué público me estoy refiriendo y pues eso me va a servir también para ir conduciendo de una mejor manera la capacitación. Entonces ahí rapidito, somos 20 participantes, tal vez en menos de unos 30 segundos, solo presentarse, ¿verdad? Y de dónde viene. Muchísimas gracias. Y eso me va a servir a mí también para pues conocerlos un poquito. Mucho gusto, Magister. Mi nombre es Harold Tobar. Soy de Escuintla, ingeniero agroindustrial y actualmente pues, me dedico a estudiar. Gracias. Perfecto, buenísimo, Harold. Un gran gusto conocerlo. Hola, mucho gusto. Me llamo Anika Porras. Soy politóloga y estoy en el área de sostenibilidad en Naturaceites. Buenísimo, excelente. Ingeniería, política, excelente, buenísimo. A ver quién más se va a presentar. Así me va a dar una idea Buenos días, de cómo nos podemos muy buenos conocer. días, mucho gusto. Mi nombre es Almar Martínez y me encuentro laborando en Laboratorio FQB como supervisor de, Excelente, buenísimo, de empresa. perfecto. Buenísimo, siempre es importantísimo. Recuérdense que el derecho va amarrado a un montón de ciencias técnicas, ¿verdad? Entonces es importantísimo que se presenten todos para ver qué es lo que ve cada uno y ver cómo podemos irlo adaptando al esquema de sostenibilidad puntualmente. Buenos días, mi nombre es César Cardona, soy administrador con énfasis en recursos naturales, soy de Santa Rosa y actualmente estoy solicitando mi licencia de consultor ambiental individual en el Ministerio de Ambiente. Excelente, buenísimo, perfecto.
Vemos que también tenemos bastante gente del interior, eso es bien importante, ¿verdad? Porque así vamos viendo cómo se descentraliza también la academia, ¿verdad? No solamente Guatemala. Por aquí también en el chat nos dice Cristian, soy de Chimaltenango, no puedo encender micro, pero soy diseñador gráfico y no laboro dentro del ámbito de sostenibilidad. Sin embargo, soy un entusiasta del medio ambiente y los recursos naturales. Siempre me interesa aprender un poco más sobre el área. Perfecto, pues aquí, la verdad que todas las ciencias técnicas son importantes. Ya no vamos a decir que una no es importante sobre la otra. Sí, veamos, a ver, ¿quién más se puede presentar en lo que el resto de compañeros se unen? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Sosa. Yo soy pues estudiante de la maestría de Energía y Ambiente de la USAC, ¿verdad? Eh, y también trabajo en auditoría interna de CMI en el área de Perfecto, sostenibilidad. Ujú. Mucho gusto. excelente, muchísimo gusto. Buenísimo, buenísimo. Tenemos un público bastante diverso el día de hoy. Eso me da una muy buena referencia. Perfecto. Muy bien. Creo que el resto pues estaremos ahí verificando. Bueno, pues entonces, para poder empezar, ¿verdad? Ya con la conferencia, pues uno a veces regularmente quisiera que esto se extendiera más tiempo, pero lo que hemos visto pues en maestrías es muy difícil verlo en 45 minutos, una hora, ¿verdad? Pero lo más importante es quedarnos con aquellas cuestiones que en base a la experiencia en el día a día, pues se puede tener como lo vital que se puede contemplar en una capacitación corta, ¿verdad? Entonces, el derecho ambiental y la sostenibilidad pues van amarrados, ¿verdad? Realmente nosotros no podemos hablar de derecho ambiental sin conocer ciertos conceptos que son muy importantes de definir. Y a veces que nos quedamos nosotros con cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué es que surge el derecho ambiental realmente? Entonces, esto es un debate de 10.000 años, ¿verdad? Entre Aristóteles y Tales de Mileto, ellos no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Imagínense, Aristóteles es el padre del antropocentrismo y Tales de Mileto era el padre del ecocentrismo. Entonces, el derecho ambiental tiene busca esa balanza perfecta entre lo que es el medio ambiente y el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, es ahí que es muy importante que nosotros tengamos esas dos palabras que pueden sonar, pues, muy fáciles de discernir entre uno y otro, pero que para el efecto de la filosofía es importante también citarlo como un concepto clave en definir el derecho ambiental, ¿verdad? Entonces, antropocentrismo, pues como bien su mismo nombre lo desprende, es antro, ¿verdad? Que viene del ser humano, y centrismo, que es del centro, ¿verdad? Es decir, situar al ser humano dentro del centro de todas las cosas. Y pues tenemos alrededor de 10.000 años de ser antropocentristas, ¿verdad? No fue sino hasta 1970 que ya nace oficialmente el derecho ambiental como una rama del derecho. Entonces, ya la balanza pues inclina un poco más a la protección de la naturaleza como tal y a su entorno. A partir de 1970 en adelante ya se configura el derecho ambiental propiamente dicho. Eso no significa pues que no existiera un derecho prehistórico ambiental, pudiéramos decir nosotros de alguna forma, y tampoco un debate que ha sido moderno, pues, o que en 1970 han dicho, bueno, pues ahora ya vamos a tener que tener el derecho ambiental como parte del todo. Eh, ese debate que se imaginen, se daba desde la época de Grecia, pues se trasladó posteriormente en la Edad Media y posteriormente incluso también desde el ámbito teleológico, ¿verdad? Y al final, pues nosotros coincidimos en que esas dos posturas se van a ir dando siempre toda la vida. Tal vez antes un poco más que ahora o un poco menos ahora que antes. Y el ecocentrismo, pues es otra palabra muy importante para el derecho ambiental que nos viene a decir que pues ya no solamente el ser humano es algo que va a ser lo más importante como el centro de todas las cosas, sino más bien ahora pues la naturaleza y toda la biodiversidad en general pues forma parte también de ese entorno, ¿verdad? Entonces, eco, pues
significa casa, ¿verdad? Morada o ámbito vital, y centrismo, que significa centro. Entonces, esta otra postura filosófica, pues significa posturar la naturaleza como la casa de la humanidad, junto con todas las especies vivas donde no existe supremacía una sobre la otra. Imagínense, pues esta postura ecocéntrica llega pues hasta el punto ahora teológico de que el mismo Papa Francisco pues emite una encíclica que se llama Laudato Si, y pues al final el entorno, el argumento principal de esa encíclica es que nosotros reconozcamos a el ambiente y nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza como un entorno común, como nuestra casa común, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué se llama el Francisco? Pues él verificó el nombre Francisco por el mismo nombre de su antecesor, pues San Francisco de Asís, que pues es un mártir que en algún momento pues defendía muchísimo también las criaturas y el resto de criaturas y la biodiversidad. Son aquellos aspectos que uno pues no conoce, pero que ahí están y se dan por ese sentido, ¿verdad? Entonces imagínense hasta dónde ha trascendido ahora la importancia también de verificar nuestra casa común, es decir, pues es orden y natural desde el punto de vista de este mundo globalizado que nos pongamos un poco la mano en la conciencia y que pues, de ahora en adelante pues veamos cómo podemos nosotros cuidar mejor nuestro medio ambiente. Son dos palabras muy importantes y muy dinámicas que nosotros tenemos que ir comprendiendo hoy en día para conocer realmente y situarnos desde el punto de vista del derecho ambiental y conocer realmente qué es lo que busca la sostenibilidad, ¿verdad? Un tema que todo mundo lo pregona en el día a día, pero que pues no se tiene claro, ¿verdad? Otro de los conceptos básicos, pues riesgo natural y también pues que es importante también distinguir ese riesgo, ¿verdad? Ambiental de un impacto ambiental. El riesgo ambiental va a estar ahí siempre latente, ¿no? Siempre va a estar ahí latente. En cambio, el impacto, pues ya es una consecuencia de la acción humana, ¿sí? La mayoría de las acciones contaminantes van a ser antropogénicas. ¿Qué significa que sean antropogénicas? Pues que van a ser una causa, consecuencia del actuar humano. Muy difícilmente un riesgo natural o el impacto de la misma naturaleza va a tener una consecuencia de un daño ambiental per se a la propia naturaleza. Entonces, siempre recordémonos eso. El impacto ambiental siempre o regularmente va a ser consecuencia, ¿verdad? De un factor antropogénico que no es nada más que el mismo actuar del ser humano. Entonces, ahí es en donde entra lo que es el riesgo ambiental y el impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, por acá, dentro del impacto ambiental, podemos ir considerando que siempre va a haber una conducta humana o una obra o una actividad, ¿verdad? Que va a ser desarrollada desde el punto de vista del ser humano como tal y va a desarrollar o encaminar a una contaminación ambiental, a una deforestación, a una desertificación, lluvia ácida, adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros, ¿verdad? Entonces pueden haber N cantidad de problemas ambientales porque al día de hoy, pues no es como que tengamos identificados 7 problemas ambientales o 10 problemas ambientales, sino que pueden ser N cantidad de problemas ambientales. Es decir, todo el mundo se pregunta, y a veces en las escuelas de derecho yo les digo, y rompemos el paradigma, de decir, bueno, regularmente hace 20, 30 años, pues no se podía considerar como sujeto de derecho a un animal, ¿verdad? O una monja blanca como sujeto de derecho. Pues hoy en día ya son sujetos de derecho, desde la Constitución hasta las normas específicas que buscan protegerlos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que lo vayamos considerando también. Son otros dos conceptos muy, muy importantes que nosotros tenemos que considerar. Otros dos conceptos bien importantes, ¿verdad? La prevención y la mitigación, ¿verdad? Son dos conceptos muy, muy, muy importantes que de alguna manera nos sirven a nosotros para poder ir verificando desde el punto de vista del derecho también
no solamente desde el punto de vista técnico, ¿verdad? En donde nosotros regularmente pues vamos a buscar cómo mitigar, pues no necesariamente, ¿verdad? El derecho ambiental, sus fines teleológicos principales, pues es prevenir ese daño ambiental. Al derecho ambiental lo que le interesa, pues no es tanto mitigar, sino más bien prevenir, ¿verdad? Es decir, nosotros como técnicos internos en las industrias que ustedes correspondan, que están acá representados, o como consultores ambientales, o como cualquier, ¿verdad? Cualquier ciencia auxiliar que se desprenda del ambiente, ¿verdad? Y aquí viendo pues que tenemos una buena participación, tenemos alrededor de, vamos a ver, 28 participantes, excelente, buenísimo, qué bueno que logramos una muy buena convocatoria. Yo regularmente, cuando tenemos bastantes personas en un foro como este tipo, yo siempre pregunto una pregunta que a veces es, para algunos sonará una pregunta ilusa, ¿verdad? O algo muy sencillo de responder, pero quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre medio y ambiente? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre medio y ambiente? Esta pregunta siempre la hago porque en nuestra Constitución Política de la República menciona medio ambiente. Cuando ustedes se gradúan, regularmente es medio ambiente, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cuál es el criterio, porque aquí la mayoría ya, pues, ya son profesionales, entonces quiero ver ese criterio, a ver cómo definen ustedes o cuál es la diferencia, si es que la hay, ¿verdad? Porque puede ser que no exista diferencia y que sean sinónimos. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre medio y ambiente? Veamos aquí, vamos a hacerlo voluntario. A ver cómo lo ven ustedes, esa diferenciación o no, ¿verdad? Si es diferencia o no entre medio y ambiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? A ver, veamos. Alguien, tal vez de los que no se presentó. Ok, Alejandro Sosa levantó la mano. A ver, Alejandro, dime, No ¿cuál es estoy la muy seguro, diferencia? gracias, no estoy muy seguro, pero creo que medio es el lugar físico, ¿verdad? De el suelo, ¿verdad? Por ejemplo. Y ambiente es el entorno, ¿verdad? Todos los factores que afectan a ese medio, pero no estoy muy seguro. Ok, bueno, pues sí, entonces usted dice que son diferentes. A ver, alguien que diga que son lo mismo. ¿Qué nos dice, qué nos dirá nuestro diccionario de la Real Academia? ¿Verdad? Ese es un parámetro que nosotros podemos utilizar para poder saber si realmente son lo mismo o no son lo mismo, ¿verdad? A ver qué nos dice alguien más. Algún ingeniero industrial que nos diga cuál es la diferencia, si es que la hay, entre medio y ambiente. Me recuerdo por aquí que sí había dentro del foro un ingeniero industrial, no me recuerdo quién era, pero recuerdo que sí había uno. Creo que era, si no estoy mal, Cristian. ¿Verdad, Cristian? Si no estoy mal. Si era Cristian o, bueno, aquí dice, bueno, en el chat dice, Karin García dice, encontré este concepto. Cuando se dice medio se refiere al conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo, en sus actividades, y ambiente es lo que rodea algo, alguien o como elemento de su entorno. Eso dice por ahí Karin. A ver, alguien que diga algo distinto, ¿verdad? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque a veces, si ponemos pudiéramos ser hasta tautológicos, ¿verdad? Estaríamos definiendo prácticamente lo mismo entre una cosa y la otra. Alguien que diga que no, que son totalmente sinónimos. A ver, porque aquí siempre estamos viendo que son diferentes, pero alguien que diga que son sinónimos, que son lo mismo al final. Porque si leemos el concepto es muy parecido. A ver, vamos a ver quién. Aquí no tengan pena, no tienen que levantar la mano aquí. Yo soy un poco más flexible, no necesitamos pues ser tan formalistas. Bueno, no importa. Entonces, ya vimos que tenemos dos participaciones, pero les voy a decir que desde el punto de vista eminentemente técnico jurídico, ¿verdad? Hay pues dos, ¿verdad? Hay dos tendencias, unos que dicen que son sinónimos, otros dicen que no, que son diferentes, ¿verdad? Pero la realidad es que
el derecho internacional ambiental, que es en donde nace todo el derecho ambiental como tal, porque el derecho ambiental nace de lo internacional para insertarse poco a poco en el derecho nacional. Entonces, ¿por qué es que se utiliza medio ambiente? ¿O por qué no se utiliza solo medio? ¿O por qué no se utiliza solo ambiente? Porque al momento de hacer la traducción de environment, que es un término anglosajón, ¿verdad? No sabían cuál de los dos utilizar, si medio o ambiente. Entonces lo que hicieron fue unirlos. Y pues los invito a que hagan ese ejercicio con el diccionario oficial de la Real Academia Española, pongan medio, pongan ambiente, y luego pongan medio ambiente junto, y les va a resultar que es lo mismo. Entonces podemos decir que eso se traduce en un error de traducción, ¿verdad? Del término environment a el término medio ambiente. Eso pues al final es algo que les queda y que es muy importante que nosotros tengamos, porque a veces pues leemos la ley, leemos los diplomados, leemos las capacitaciones y no sabemos de dónde viene el término medio ambiente, ¿verdad? Entonces eso es crucial. Bien, entonces ya que vimos también la prevención, pues sabemos nosotros que se va a dar el daño. Esa es la gran diferencia entre prevención y mitigación, ¿verdad? En la prevención nosotros sabemos realmente dónde va a ser el daño, a qué se refiere nosotros cuando vamos a tener un posible daño como tal. Entonces nosotros ya sabemos qué es lo que va a suceder, entonces nos abstenemos de hacerlo. En cambio, la mitigación, pues, es algo que realmente no busca el derecho ambiental y lo único que se busca es reducir esa vulnerabilidad del impacto ambiental que se tiene. Pero entre uno y otro, el derecho ambiental siempre, ¿verdad?, va a buscar la prevención. ¿Por qué? ¿Y por qué la prevención? Hablamos un poco de la prevención porque hay un principio del derecho internacional, ¿verdad?, que busca ese tipo de situaciones, que está regulado propiamente, valga la redundancia, en la del artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un artículo sumamente importante que a veces se nos olvida en nuestro día a día y no lo interpretamos de la forma idónea, ¿verdad? Yo siempre que doy clases les digo, miren, no es lo mismo interpretar ambientalmente la Constitución que interpretar constitucionalmente el ambiente. Pues, ahí el orden de las palabras sí afecta, ¿verdad? Entonces, nosotros ese artículo 97 de la Constitución lo tenemos desde 1985, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que lo tenemos en nuestra Constitución. Y yo les diría que la Constitución es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de Guatemala y es como un reloj fino, ¿verdad? No tenemos nosotros que modificarlo a menos que realmente sea estrictamente necesario, ¿verdad? Muchas de las cuestiones ya están reguladas y no necesitamos hacer una modificación al respecto. Entonces ya hicimos la diferenciación entre mitigación y prevención, que fonéticamente pudieran sonar lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Dentro de otro de los conceptos básicos del derecho ambiental está la situación problemática. Es decir, muchas de las fuentes tradicionales del derecho, ¿verdad? Podemos hablar entre ley, costumbre y jurisprudencia, y pues no necesariamente para efectos del derecho ambiental esas tres fuentes tradicionales del derecho van a ser lo que le dan vida al derecho ambiental. Realmente lo que le da vida al derecho ambiental es el problema ambiental, ¿verdad? Entonces ya vimos que los problemas ambientales no son ni 7, ni 10, ni 20, ni 30, pueden ser 100, pueden ser 200, puede ser que un día sea la escasez de agua y otro día sea eh, la deforestación, puede ser N cantidad de situaciones problemáticas que se puedan dar dentro del medio ambiente. Y por eso es que a veces uno cree o considera que no existe normativa de protección ambiental en Guatemala. Y todo el mundo dice, no, es que no se protege el medio ambiente porque no hay una ley. Y eso es una gran falacia, porque leyes de protección ambiental hay muchísimas.
Hay un compendio de legislación ambiental que tiene alrededor de 800 hojas y tiene más de 150 disposiciones normativas que realmente nos hacen pensar que el problema no es un problema de leyes, ¿verdad? A pesar que contamos con una ley de educación ambiental, pues yo me atrevo a decir que mucho de la problemática que tenemos nosotros como país no radica en la ausencia de legislación, sino más bien en la ausencia de educación ambiental, ¿verdad? Creo que es uno de los parámetros más importantes que nosotros podemos considerar, ¿verdad? El problema no es de leyes. Creo que eso es bien importante que lo anoten y que se lo puedan grabar. El problema no es de leyes como tal, ¿verdad? El problema es de autoridades, no refiriéndome a instituciones como tal, sino que a personas, ¿verdad? Las instituciones no son buenas ni malas, es decir, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, el Ejecutivo, el organismo judicial, todas las instituciones en Guatemala son buenas por naturaleza. Lo que regularmente es malo, pues es la persona que está por ahí. Muchas veces, a veces no, a veces sí, ¿verdad? No vamos a hacer un análisis político como tal al respecto, sino que lo que se necesita, pues, ese tipo de situaciones problemáticas tienen que ser enfrentadas por personas aptas, idóneas y con ética, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Una palabra tan importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Y por qué hablamos de ética en el medio ambiente? Van a decir ustedes, pero ¿por qué viene el licenciado Menéndez a hablarnos de ética en temas de derecho ambiental? Pues sí, es lo que hace falta, ¿verdad? De hecho, uno de los documentos más importantes que se tienen a nivel internacional es un documento que se llama Ética de la Sustentabilidad, ¿verdad? Que es el Manifiesto por la Vida, ¿verdad? Ese manifiesto por la vida lo que nos viene a decir prácticamente es pues un buen jalón de orejas para todos, porque nos viene a decir, bueno, pues entonces, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? Si no nos ponemos de acuerdo el día de hoy, obviamente pues eh, más adelante no les va a quedar absolutamente nada y es un tema generacional, ¿verdad? Entonces, ese manifiesto por la vida lo que llama es a que nos comportemos de una manera ética en relación con el medio ambiente. Y a veces hablamos de ética sin plantearnos qué es la ética, ¿verdad? Hay una frase muy bonita que el doctor de la Torre, yo en una conferencia le escuché, y él dice, pues prácticamente que la ética viene de la palabra ethos, ¿verdad? Que significa carácter, ¿no? Entonces, carácter para hacer frente a esas situaciones difíciles. Por ejemplo, soy el capitán de un barco que está a la deriva y soy el primero en lanzarme al agua para salvarme. Entonces, eso no es ético, ¿verdad? Vengo, ya no aguanto estar trabajando en un lugar porque me explotan laboralmente y decido renunciar, ¿no? Entonces, eso es una palabra de carácter ética, ¿verdad? Con carácter, enfrentar aquellas situaciones de manera subjetiva y de una manera correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de ética en temas ambientales? Porque muchas de las situaciones son, valga la redundancia, de carácter subjetivo. Es decir, la Constitución en su artículo 97 lo ordena de esa forma, ¿verdad? Es obligación del Estado fomentar el crecimiento económico, ¿verdad? Pero es del Estado en ese orden. Estado, municipalidades y todos los habitantes de la República. Entonces, cuando habla del Estado, habla de todos. Está compuesto el Estado por población, por territorio y por poder. ¿Qué significa? Que absolutamente todos tenemos que comprometernos con la protección del medio ambiente. No solo es el Estado como tal, que compone el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, sino también las municipalidades. Y cuando habla todos los habitantes de la República, pues está hablando de todas las personas que estamos ahorita, que son los 29 participantes, y todos los alrededor de 16 millones de guatemaltecos que componen Guatemala, ¿verdad? Incluyendo personas jurídicas, que entiéndase pueden ser empresas o personas individuales, ¿verdad?
Entonces, eso es de suma importancia, puesto que nosotros a veces vemos que el tema ambiental es solo de las empresas. Y no, o sea, yo sí hay que levantar la mano, porque las empresas dicen, no, pues es que las empresas son las culpables por las que contaminan. Y yo siempre levanto la mano y les digo, bueno, ¿y las municipalidades dónde están? ¿Y el Estado dónde está? Es decir, viene el Ministerio de Ambiente a capa y espada a verificar a todas las empresas. ¿Y quién los verifica a ellos? ¿Verdad? Vienen todas las municipalidades a imponer multas. Y bueno, ¿y quién pone multas a las municipalidades? Y les pongo un claro ejemplo. Tenemos alrededor de N cantidad de prórrogas en cuanto a las plantas de tratamiento para las municipalidades de toda la República. Viene desde el 2006, imagínense. Y se le pone el dedo a todas las empresas, cumpla con su planta de tratamiento, cumpla con su planta de tratamiento. Y de las municipalidades son, pero de verdad, escasas las municipalidades que tienen plantas de tratamiento. Y es un tema pues que nosotros tenemos que ver, bueno, ¿será que entonces el actuar del Estado a través de las autoridades que los gobiernan y las personas que nos gobiernan están siendo éticos o no están siendo éticos? ¿Verdad? Es solo un ejemplo de muchos que se pueden dar en la administración pública. Luego, pues bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Esta realidad ambiental como fuente del derecho ambiental, y aquí les pongo cabal 7, ¿no? Pero es un resumen, porque la problemática ambiental puede ser muy diversa. Muchas de las personas dicen que el cambio climático es consecuencia del movimiento de la Tierra. Entonces yo les digo, no, señores, es un tema evidentemente antropogénico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que entre los últimos 60, 70 años el calentamiento global se haya disparado? Pues obviamente es un tema, pues, de gentes, ¿no? No es un tema que la misma naturaleza pueda tener un impacto directo. Escasez de agua dulce también es un tema muy delicado, porque al final, como el agua, pues es de todos y para todos, obviamente hasta que cuando ya no tengamos, pues va a ser un tema complejo, ¿no? Por ahí hay un libro que yo escribí hace algún tiempo eh, sobre el uso y aprovechamiento sostenible del agua. Yo no me opongo a que se use el agua, es un bien de carácter público según nuestra Constitución. También, según nuestra estándar internacional, ya dejó de ser un bien, ¿verdad? Entonces es un derecho humano, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer un uso adecuado del agua, ¿verdad? Pérdida y deterioro de tierras, bosques y biodiversidad. Yo no me opongo tampoco al desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, somos un país eminentemente agrícola. Y aquellas personas que digan que no somos un país agrícola, pues realmente no están en Guatemala, ¿no? Este aprovechamiento de la biodiversidad, pues se puede hacer de una manera sostenible también, ¿no? Desastres naturales antropogénicos, modelos de consumo y producción insustentables, riesgos nucleares y tecnológicos y una degradación paisajística. A veces se nos olvida, pero bueno, el paisaje también está protegido, pues, tal vez no por una ley específica, pero sí por un artículo en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que pues lo deja un poquito ahí protegido. También hay un par de normativas ahí en cuanto al uso de vallas públicas, etcétera, que también protegen el medio ambiente, y en general también hay algunas otras normativas que también lo protegen. Dentro de los problemas ambientales en América Latina, pues tenemos principalmente la deforestación, impactos ambientales derivados de actividades extractivas, como la minería a cielo abierto e industrias petroleras. Yo realmente no me opongo tampoco a la industria minera. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos una industria minera, no tuviera yo mi computadora, no tuvieran ustedes su celular, no tuviéramos la ropa con la que vestimos, los vehículos en donde nos trasladamos, y no significa que esa industria, toda la industria, o generalizar que toda la industria es de carácter no sustentable. Eso sería una gran falacia también, ¿verdad? Se hacen grandes esfuerzos para que la industria minera también pueda, de alguna manera, desarrollar también su generación de producción también extractiva de una manera sostenible.
Los NGOs, ¿verdad? O uso de organismos genéticamente modificados también es un tema complejo. Los residuos sólidos urbanos, que también ahorita pues es un tema que está de moda. Muchas de las empresas están ahí, bueno, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Y qué va a cumplir? Y bueno, a veces no nos vamos a las cosas tan sencillas como, por ejemplo, hacer una clasificación primaria y una clasificación secundaria, que son las más importantes de desarrollar, ¿verdad? Luego también una agricultura intensiva y monocultivo, que no significa, ¿verdad?, que esto sea un impacto negativo propiamente dicho, si es de carácter sostenible. Es decir, cuando nosotros hablamos de palabras sostenibles, es un tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque es poderoso. Nosotros tenemos que hablar de sostenibilidad porque si no somos sostenibles, no crecemos, no nos desarrollamos y no podemos garantizarle el futuro a próximas generaciones. ¿Sí? Muy importante. Y bueno, pues entonces llegamos a lo más importante del día de hoy. Y este artículo 97 de la Constitución Política, ¿verdad? Que es tan importante y que aquí la verdad que somos, la gran mayoría creo que no son abogados, entonces lo traté de hacer en una forma de dibujo muy sencillo. Yo cuando explico el artículo 97 de la Constitución Política, lo hago con una pirámide, ¿verdad? Entonces yo le digo la pirámide de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad tiene un aspecto económico, un aspecto social y un aspecto ambiental, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos de lado únicamente la parte económica o únicamente de lado ambiental, la parte ambiental y la parte social, todo de una manera aislada, no somos sostenibles. Si solo vemos la parte ambiental y descartamos lo económico, no somos sostenibles. Si únicamente vemos la parte social y ambiental, no somos sostenibles. Si únicamente nos enfocamos en la parte económica, si no vemos lo social y lo ambiental, no somos sostenibles. Entonces, ¿qué significa? Una verdadera sostenibilidad implica que respetemos y fomentemos la economía que contribuya a un desarrollo social y un desarrollo ambiental, ¿verdad? Esto es algo tan sencillo de explicar con una pirámide, pero a veces tan difícil de explicarlo a veces en diferentes foros, ¿verdad? Terminamos únicamente con esas fuentes tradicionales del derecho ambiental. Para aquellas personas que no son abogadas, pues siempre es importante hacerlo ver, ¿verdad? Que tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, la doctrina, y dentro de las fuentes materiales del derecho ambiental, pues van a estar todos aquellos procesos de deterioro, amenaza a los ecosistemas y condiciones de vida, y también a aquellas consecuentes condiciones o respuestas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, es decir, es una gran mentira que nosotros digamos que no tenemos leyes de protección ambiental, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien le diga, no, es que en Guatemala el problema es que no hay leyes que protejan el medio ambiente, díganle, mira, sos un gran mentiroso. Si no, pregúntale al licenciado Menéndez, ¿verdad? Él sabe un tema de protección ambiental y regularmente van a haber un montón de protecciones ambientales desde el punto de vista legal. ¿Qué nos falta como guatemaltecos? Pues realmente que nos logremos educar un poco más, que concienticemos nosotros el uso adecuado, que desde las juntas directivas hasta las personas que están en todas las escalas laborales conozcan realmente qué es lo que es ser sostenible con el medio ambiente. Ese sería uno de los consejos que yo daría. Por aquí les dejo mi correo académico, ¿verdad? Para aquellas personas que puedan o que deseen contactarnos, con muchísimo gusto estamos para servirles. Y eso sería todo de mi lado. Me gustaría pues que si tienen alguna pregunta o algo relacionado con el desarrollo de este webinar, que lo puedan hacer, que yo creo que las preguntas es lo más importante que uno puede tener en una capacitación. Las preguntas las pueden hacer a viva voz o las pueden hacer por el chat, como ustedes deseen, no tengan prisa. Gracias, sí, una inquietud. Usted habla que las instituciones por naturaleza son muy buenas y que no es algún problema de leyes el que tenemos en nuestro país, sino quizás las personas que ejercen la autoridad o la responsabilidad en su momento.
¿podríamos descartar que las políticas públicas en relación al medio ambiente están bien establecidas? Siempre sería el recurso humano el que no esté ejecutando las mismas. Sí, yo creo que si imagínense, nuestra legislación ambiental es joven, ¿verdad? Nuestra legislación ambiental es de los 80 y no significa que Guatemala no se haya adaptado al estándar internacional. Si nosotros vemos que la legislación empezó en los años 70 con el informe de Brundtland y con la Convención de Estocolmo y nuestra constitución de los 80 tiene unos parámetros buenísimos. Es decir, fue la primera constitución que desarrolló el principio de desarrollo sostenible a nivel centroamericano. Entonces, que Costa Rica sea o proteja un poco más a su medio ambiente, pues no significa que Guatemala no lo haga, porque constitucionalmente lo tenía antes que Costa Rica, ¿verdad? Entonces es un tema más que de leyes, es de hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Es un tema de nosotros, de niños, de personas de la tercera edad, de autoridades, ¿verdad? De aquellos alcaldes, de todas las autoridades que al final nos gobiernan, ¿verdad? En todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Harold. Un gusto. Vamos a ver las demás preguntas. Dice César Cardona, dice, eh, leyes tenemos, pero nos falta la aplicación de las mismas. Muy bien. Licenciado, dice, ¿qué opinión le merece que para solamente transmitir la información de... Ah, ok. Sí, bueno, es un tema que por aquí me hacen referencia también el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Creo que es bien importante que nosotros tengamos una guía de clasificación de desechos. Esa la pueden descargar desde el internet o se las puedo compartir. Hay un tema de desechos que, puchica, tiene a todos así como, ala, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, no, hombre, hay una guía de desechos de clasificación gráfica que ustedes pueden descargar y que pueden hacer uso para que puedan ustedes cumplir con la normativa. Si desean, pueden escribirme al correo de la universidad para que yo se las comparta o bien yo saliendo de esta capacitación les puedo mandar un correo al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia para que tengan esa guía de descripción gráfica. Es un tema que está así como muy de moda, ¿verdad? Pero no se compliquen, realmente. La disposición actual ahorita es clasificación primaria, ¿verdad? Primaria sería orgánica y inorgánica. Tenemos que nosotros decirle a la gente, bueno, portémonos bien, ¿no? Entonces, hagamos esta clasificación primaria de primero, valga la redundancia. Y después vámonos por la secundaria, que es un poco más complejo, ¿verdad? Guatemala no está preparado, esa es la verdad. Guatemala no está preparada todavía para hacer una clasificación secundaria, ¿verdad? Creo que fue un tema muy negligente emitir un acuerdo gubernativo tan hecho al estándar internacional, pero no a la medida de Guatemala. Esa se podría decir la verdad, ¿verdad? Pero no nos compliquemos. Yo les voy a mandar con muchísimo gusto esa guía de descripción gráfica para aquellas personas que ya están en el gremio y con mucho gusto se las puedo hacer llegar. Yo participé desde el punto de vista jurídico en esa guía, entonces no hay ningún problema, con muchísimo gusto se las podemos mandar. ¿Alguna otra pregunta, estimado foro? Por ahí dice, por favor, podría volver a mostrar la diapositiva. Alejandro, con mucho gusto, de parte del Centro Guatemalteco se los van a estar mandando la diapositiva para que no tengan ningún problema todos los participantes. Ok. Bueno, pues creo que no hay más interrogantes. O todo quedó claro o todo no se entendió. Una de dos. No, yo trato de ser muy dinámico y trato de utilizar términos que no hagan muy compleja la interacción con las personas. Así que agradezco muchísimo a este foro, ¿verdad? Por su participación y estamos a la orden en lo que ustedes necesiten. Ay, sí, por ahí está Karina. Muchísimas gusto, Karina, qué gusto. A la orden ahí en lo que
necesitemos. Muy fina, Karina. Gracias por el mensaje ahí en la reunión. Bueno, pues entonces, si solo eso fuera, pues estamos a la orden y muchísimo gusto. Muchísimas gracias, licenciado Edgar. Agradecemos mucho el aporte que nos brinda en la Academia Ambiental. Agradecemos el tiempo también brindado y a nuestros participantes. Esperamos que la información dada el día de hoy sea de mucha utilidad con ustedes. Y si en dado caso ustedes tienen alguna duda posterior van a poder encontrar la información del licenciado Edgar en la diapositiva que se les va a estar compartiendo junto con la grabación de esta actividad. Así que agradecemos a todos por asistir. Muchísimas gracias nuevamente al licenciado Edgar, quien nos apoya tanto en EcoWebinars como en nuestros diplomados de cumplimiento legal ambiental. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz día, que tengan una semana llena de éxitos y los esperamos en las siguientes actividades.